Esta semana estaba reflexionando, aprendiendo, estaba estudiando acerca de, el curso es sobre educación cristiana, tiene que ver con todo lo que está relacionado con la enseñanza, no solamente desde el púlpito, sino también desde escuela dominical o cualquier actividad que tenga que ver con la enseñanza. Y esta semana nos hacían reflexionar las clases estaban dirigidas principalmente acerca de pensar. Hay un libro que tengo por ahí que dice el cristiano que piensa, creo que es, creer es pensar, de John Stott. Y nos estaban hablando, nos estaban explicando acerca de la importancia de que el cristianismo es una fe pensante. Hoy día, el gran problema que tenemos, y aquí sé que algunos muchachos de acá se fueron al concierto del viernes, pero estamos acostumbrados o nos están acostumbrando al tema de experimentar, de experiencias, vivencias, sensaciones, sentir. Y si no, busquen. Si todos, yo me imagino que la mayor parte de acá tiene redes sociales, ¿no? Cuando les aparece la publicidad en las redes sociales, ven y experimenta, ven y siente, ven y o ten esta vivencia. Incluso nosotros, ¿no? También decimos lo mismo, ¿no? Cuando es un campamento, también decimos lo mismo, ¿no? Ven y comparte, ven y siente, ven. Los sentimientos se han metido mucho dentro de lo que es la sociedad. Se nos ha metido en gran manera incluso a nosotros los creyentes. Y entonces muchas iglesias se han vuelto iglesias sensoriales. ¿Por qué creen que las paredes se pintan de negro? No es porque sea un color bonito, la verdad, no. Pero si al negro le ponemos luces, se vuelve una experiencia. Si entonces tenemos un grupo de alabanza que toca ¿cómo se llamaba el del viernes? A mí en San Marcos y cosas de esas, ¿no? Qué chévere. Ahí tenemos una experiencia y eso nos entra por los oídos y nos hace vibrar, ¿no? Y la batería ahí con el bajo dándole duro para que nuestro corazón se alinee con la batería, y entonces, pero eso se ha vuelto el trabajo y en algunos casos también se ha vuelto la fe. Y obviamente la fe también ha sido afectada por esa necesidad de sentir. Pero realmente el Evangelio nos llama o nos invita y nos recuerda que la fe, el Evangelio, tiene que ver con pensar. Romanos capítulo 12, que dice: transformaos en ¿qué? Vuestro entendimiento. Entendimiento, no dice transformaos vuestros sentimientos, dice transformaos vuestro entendimiento. El texto que vamos a ir, Efesios capítulo 4, versos 17 al 32, es un poco largo, pero van a ver que no va a ser tan largo. Comienza diciendo que ya no andéis, yo digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el ¿qué? Los sentimientos, no el entendimiento. Así que o Pablo estaba obsesionado con la inteligencia, el entendimiento, la cabeza, o realmente la fe es una fe que está enfocada en la mente.
Y entonces quiere decir que los sentimientos no entran dentro de la experiencia cristiana, vamos a poner esa palabra, sí. Los sentimientos, obviamente, como parte del ser humano transformado, también los sentimientos tienen que ser transformados. Pero lo que realmente nos lleva a la fe, realmente lo que nos lleva a vivir un cristianismo integral, como verdaderos discípulos del Señor, es cuando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la vida ha sido transformada. Así que la salvación debe transformar nuestra manera de pensar. Vuelvo a repetir, la salvación debe transformar nuestra manera de pensar. La salvación afecta a algo en la cabeza. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos del 17 al 32. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la salvación debe transformar nuestra manera de pensar. Y vamos a ver también las implicaciones de que el Evangelio transforme nuestra mente. Y vuelvo a insistir, y no quiero que digan algo que yo no he dicho. Los sentimientos son parte de nuestra naturaleza humana, sin lugar a duda. Los sentimientos, toda esa expresión, vamos a llamarla expresión subjetiva, porque los sentimientos tienen que ver con algo subjetivo, ¿no? Para mí, por ejemplo, para mí un libro es algo, digamos, el mejor entretenimiento. Pregúntenle a Nahara si un libro es su mejor entretenimiento. Hay una percepción subjetiva con respecto a la lectura. Para mí es algo que me apasiona, para ella no. Pero sea que para mí sea una pasión o para ella no sea una pasión, también los sentimientos deben de estar, obviamente, enfocados desde la perspectiva de Cristo. Pero aquí está enfocándose, o nos va a hablar acerca de cómo debemos de ser verdaderos discípulos, cómo debemos de vivir. Y entonces ya no sirve el cómo me siento, sino tiene que ver con acciones que vienen desde el entendimiento, decisiones que nosotros tomamos. Voy a ponerlo de esta manera.
Usted tiene que ir a trabajar, tiene que levantarse, yo que sé, a las 6 de la mañana para poder llegar a las 8 de la mañana a su trabajo. Levantarse a las 6 de la mañana es una decisión mental que usted toma para ser responsable y llegar a las 8 de la mañana. A eso me refiero cuando hablamos de que el Evangelio también transforma nuestra capacidad de decidir. Incluso también, como vamos a ver, nuestra capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. No, es que yo no me siento a gusto, no, es que los hermanos, yo lo siento que son unos, para utilizar una palabra fea, son unos hipócritas. Miran lo que hacen, miren lo que dicen, es que lo siento que son unos hipócritas. ¿Saben lo que dice la palabra? Que no importa lo que usted sienta, que los hermanos sientan o piensen. Su responsabilidad frente al Señor es suya completamente, y una mente transformada entonces busca al Señor. Vamos a ver. Por eso lo que hagan los demás en cierto modo no importa, y vamos a ver esa parte. Lo que hagan los demás no importa. Cómo se sienta usted tampoco importa tanto. Lo que importa es qué decisiones tomamos cada uno en nuestra vida cotidiana a lo largo de nuestro día a día. Así que la salvación debe transformar nuestra manera de pensar, porque Dios nos ha dado claridad a través de Cristo. Versos del 17 al 19. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí está hablando de forma negativa, yo lo he puesto de forma positiva. Dios nos ha dado claridad a través de Cristo. Los que no tienen a Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, su mente, le dice, tiene el entendimiento entenebrecido. Andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios por ignorancia. ¿Saben qué? Las palabras que está utilizando Pablo para alguien que camina de una manera impía es que su entendimiento no ha sido transformado, que es un ignorante. Y son palabras serias las que está utilizando. Lo que está diciendo es que nosotros no nos tenemos que parecer a los gentiles, a los perdidos. Si tú has sido transformado por el poder del Evangelio, no sirven las excusas para que tu entendimiento, tu cabeza, tu inteligencia sea transformado y sea cambiado, iluminado por el Señor a través del Espíritu Santo. Así que no sirven las excusas, hermanos. No, es que yo no sabía. Si no sabes es porque no te estás iluminando a través de la palabra. No, es que yo creía, yo pensaba, perdona, no es lo que tú piensas, lo que tú crees. Eso, como lo dice Pablo aquí, la vanidad de tu mente, la vanidad de tu entendimiento. Y el Señor que dice, no te guíes por lo que tú piensas, por lo que tú crees. Guíate, ¿por qué? Por lo que el Señor nos llama a obedecer. Y entonces, si tu mente está siendo transformada, tú vas a caminar en la dirección correcta. Habla acerca de la sensibilidad. Y eso es algo que me llamó la atención de esos versículos. En el verso 19 dice, los cuales, hablando de los pecadores, de los inconversos, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, un inconverso se entiende que en la medida que el Espíritu Santo, pues porque
porque no tienen al Espíritu Santo, no está actuando ni está transformando su mente, va perdiendo la sensibilidad a lo que es lo malo. Pregunten a un asesino en serie. Y hay, si quieren, entrevistas, reportes, busquen en Google, hay muchas. Entrevistas que le hacen a asesinos seriales, a gente que, incluso a militares, que dicen, cuesta matar el primero, el segundo, tercero. A esos son los que cuesta matar. Como que a uno le da cargo de conciencia, ¿no? Agarrar la pistola y pegarle el tiro. Y si no, bueno, tenemos aquí en Colombia, tenemos muchos de esos. Cuando agarran a los muchachos, ¿qué cuesta? Cuestan los primeros muertos. Pero cuando ya se acostumbraron a que solamente es ponerle la pistola y pegarle al gatillo, se vuelven sicarios. Ya no les importa la vida, lo que les importa es la plata. Y esa es la parte que está hablando aquí. Ellos han perdido, los inconversos han perdido la sensibilidad por lo que es justo y correcto delante del Señor. El pecado los lleva a lo que llaman la depravación total, es decir, el pecado nos lleva a alejarnos todavía más de Dios y a ser insensibles a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que está llamando la atención a los creyentes en Éfeso? Les está diciendo básicamente mucho cuidado con volvernos insensibles al pecado. Oiga, si realmente nos alimentamos de la palabra, si realmente nuestro entendimiento, nuestro cerebro, y voy a decir algo, el cristianismo es una religión inteligente o de inteligentes. No es una religión de sentimientos, es una religión de inteligencia, porque cuando solo hay sentimientos, en cuanto me falla el sentimiento, me voy, no he sido cristiano. Es una religión inteligente, porque cuando peco, cuando fallo, lo inteligente me ayuda a volver otra vez al Señor. Y entonces como es una religión de inteligentes, nos vamos volviendo sensibles a lo que la palabra de Dios dice. Nos vamos volviendo sensibles a comprender que cuando Dios llama pecado a algo, eso es pecado. Y entonces nos entristecemos porque hemos pecado. Ayer sucedió algo y fue triste y a la vez bonito ver lágrimas porque alguien había entendido que había pecado. Triste porque la situación, pues obviamente ha pecado y no era gran cosa, la verdad. No, vamos a poner lo que no era, que había hecho. Pero era triste porque pecó. Pero yo estaba contento porque esas lágrimas mostraban que realmente había entendido frente a la palabra que lo que había hecho estaba mal. Y eso es lo que está hablando aquí, la sensibilidad. Y hermanos, tenemos la palabra para trabajar la sensibilidad. Si yo no leo la palabra, no voy a tener claro qué es lo que el Señor quiere. Mi inteligencia, mi inteligencia, mi cerebro, no va a entender qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que yo viva. Esto no son ritos. Es una relación personal con Dios. Y de la misma forma que mi relación personal con Cristina y cada uno en su matrimonio implica inteligencia, implica comprender cuando Cristina te dice algo que quiere algo, no quiere eso, quiere otra cosa. Significa esa parte de inteligencia. Significa entender que Cristina tiene necesidades y hay que cubrirlas. Significa entender muchas cosas y Cristina lo mismo conmigo. No es solamente decirle, ay, te amo, ¿no? Como alguien le dijo una vez, sí, pero de amor no vivimos. Hay algo más aparte del amor. Con el Señor es exactamente lo mismo. Tenemos que desarrollar esa sensibilidad. Tenemos que quitar esas tinieblas. Tenemos que quitar ese corazón entenebrecido y realmente permitir que el Evangelio transforme
nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. Así que en primer lugar, la salvación debe transformar nuestra manera de pensar, porque Dios nos ha dado claridad a través de Cristo. Si tú eres hijo de Dios, Dios, a través del Espíritu Santo, ha renovado tu entendimiento. Pero es tu responsabilidad decidir si quieres caminar en esa dirección o no. Pero las palabras que nos exhorta Pablo es, cuidado, deje lo anterior, viva dirigiéndote por la palabra del Señor. Viva con esa claridad en la mente. En segundo lugar, la salvación debe transformar nuestra manera de pensar, porque Cristo nos ha dado ejemplo. Versos 20 y 21. Y quiero que lo leamos despacio, porque a veces pensamos que la palabra que voy a decir con un poquito más duro, a veces la cambiamos, porque como que no entra dentro de nuestra, o sea, como que suena raro. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, dice a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí las palabras claves en estos dos versículos es a Cristo. ¿Habéis aprendido a quién? A Cristo. ¿Habéis aprendido a través de quién? De Cristo. De lo que Él os ha dicho. Luego dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. El ejemplo máximo es Cristo en esa transformación de la mente. Cristo tenía un cerebro, vamos a ponerlo con estas palabras, tenía un cerebro siempre pensante, retador, siempre tenía la palabra justa para aquellos con los que hablaba. A los que tenía que regañar, los regañaba, incluso a sus discípulos. No solo a los escribas y a los fariseos, sino también a sus discípulos todavía que regañaba. Pero también tenía palabras de consuelo a quien necesitaba el consuelo. Recordemos Juan capítulo 8, la mujer que es llevada al centro, que es echada en medio, y dice, oigan, la encontramos adulterando, la tenemos que apedrear. Jesús tuvo las palabras justas, medidas y exactas que yo creo que ninguno de nosotros hubiera tenido. Vete y no vuelvas a pecar. Es todo lo que le dijo a esa mujer. No le fue a abrazar y decirle, oye, lo siento que te haya pasado esto, pobrecita. No. Me imagino que con ojos compasivos, pero a la vez siendo firme, vete y no vuelves a pecar, y no vuelvas a pecar. Misericordia y a la vez también denuncia del pecado y llamado a un arrepentimiento. Jesús es el máximo ejemplo en el uso de la inteligencia, en el uso de la mente. El Sermón del Monte es un discurso bien llamativo. Si no, pregúntenmelo a mí, me encanta. Si aún da tiempo, yo creo que podríamos repetir lo que encuentran los intensivos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso más inteligente que de verdad uno puede escuchar. Bien estructurado a nivel literario. A nivel de literatura era una obra maestra. Pero a nivel de lo que él estaba enseñando y cómo estaba hablando de cómo ser un verdadero discípulo, más claro que nada. Era un discurso inteligente, palabras claras, precisas y concisas. Así que Jesús es el ejemplo y está diciendo,
a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Es decir, un verdadero discípulo toma el ejemplo de Jesucristo. Alguien que tiene esa mente completamente transformada, que usa la mente, la inteligencia de una forma concisa y bien utilizada. Y dice, oiga, ustedes han sido transformados por Él, entonces hagan exactamente lo mismo. Vuelvo a insistir, el que no es creyente, la verdad no puede hacer mucho. Y alguno me puede decir, pero hermano Íñigo, tenemos gente que es generosa y que ha dado dinero para ayudar a otros. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la motivación de por qué Él está haciendo eso? ¿Está pensando que a través de lo que Él hace, lo hace mejor persona y entonces se merece algo? ¿Lo está haciendo porque quiere fama, renombre? ¿Por qué lo está haciendo? Sí, hay gente que hace cosas buenas, pero eso no significa que su entendimiento haya sido completamente transformado. Obviamente todos tenemos, en cierto modo, esa sensibilidad. Hay algunos que logran opacar la sensibilidad, pero hay otros que todavía mantienen la sensibilidad, pero no son hijos de Dios. Pero aquí el llamado es que el verdadero hijo de Dios, el verdadero discípulo, sí, obligatoriamente, sí, tiene que ser su mente transformada, como fue transformada o como tenía Cristo su mente transformada. No es una sugerencia. No es, bueno, me gusta, no me gusta, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No te está preguntando si lo quieres hacer. Este es un mandato. El verso 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles. Los que han estudiado español, que la mayor parte hemos estudiado, ya no andéis. Andéis es un verbo imperativo, un mandato. Vosotros, segunda persona del plural. Es un mandato, no te está sugiriendo, no te está preguntando si te gusta, no te está preguntando si te parece, está diciendo, ya no lo hagas, es un mandato. ¿Y cuál es el contramandato? Parécete a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habéis aprendido, vuelve a ser otro imperativo, otro mandato. No podéis vivir de esa manera porque eso no es lo que Cristo enseñó. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Y el entendimiento vamos a ver ahora las implicaciones en estos últimos versículos, las implicaciones de una mente transformada. Vuelvo a insistir, el cristianismo no es una religión de sentimientos. Los sentimientos están porque somos humanos. Pero el cristianismo es una religión, voy a ponerlo con estas palabras, una fe que tiene que ver con la inteligencia, con las decisiones personales de cada uno de nosotros. Vuelvo a insistir, la Biblia no te pregunta, ¿y cómo te sientes? ¿Estás animado hoy para portarte bien, para hacer las cosas bien? Ay, muchacho, ¿estás animado hoy para obedecer a tu padre? ¿Realmente sientes en tu corazón que quieres obedecer a tu padre? Esposo, ¿sientes en tu corazón que hoy quieres amar a tu esposa o hoy la quieres tirar por la ventana? ¿Cuál de las dos? Esposa, ¿cómo te sientes hoy? No está hablando de eso. Está hablando de decisiones. Es decir, la decisión está por encima de cómo uno se siente, de cómo uno ve la vida. Ay, es que la vida es muy complicada, siento que me está abrumando. La Biblia nos dice que no importa. Con los ojos puestos en Cristo, tire para adelante, camine. Ay, es que cómo me siento, somete tu sentimiento a Cristo.
Lo que está diciendo el verso 20. No habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido a manejaros por sentimientos. Habéis aprendido a manejaros ¿por qué? Por decisiones. El Señor podía haber dicho, no, es que estos fariseos, ay, qué pesadilla, ay, es que me quieren matar. Señor, mejor ya me voy y que se arreglen los hombres como puedan. 3 veces le dijo al Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí le estaba hablando de los sentimientos. Señor, estoy sufriendo tanto, si es posible, pase de mí esta copa. En las 3 recibió un no por respuesta. Entonces, ¿cómo termina después de la oración? Hágase tu voluntad. ¿Qué fue? Decisión. Su cabeza, su inteligencia, su entendimiento, su comprensión de la vida estaba sujeta a Cristo. Y entonces no es como se siente, él se sentía frustrado, sentía que estaba mal. Él realmente, si es por sus sentimientos, no quería ir. Pero él dice, no es lo que yo siento. Es lo que el Señor manda, es lo que Dios me ha puesto como llamado, lo tengo que hacer a pesar de que sé que voy a sufrir. Y eso se llama decisión. Eso se llama una mente sometida a Dios. Finalmente, la salvación debe transformar nuestra manera de pensar, porque el Espíritu Santo nos da el poder para ser transformados. Es que yo no puedo, yo no tengo energía. No. El Señor a todos los creyentes nos ha equipado con el Espíritu Santo. Usted es creyente, tiene el Espíritu Santo. Punto final. Ay, es que no es negociable. Usted es creyente, tiene al Espíritu Santo. Así que no hay excusas. No hay excusas. Es que yo no puedo, yo no me siento con fuerzas. Volvemos a lo mismo, tienes al Espíritu Santo. Quien te fortalece en medio de las dificultades es el Espíritu Santo. Quien te da el ánimo es el Espíritu Santo. Quien te da el entendimiento de lo que debes de hacer es el Espíritu Santo. Miren lo que dice, verso 22 en adelante. Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar del verso 22 al verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, imperativo otra vez. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Dejen la antigua humanidad. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso me suena a Romanos 12.1. Como que es muy parecido Romanos 12.1 con Efesios 4.23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovarse? Y aquí tenemos, estoy buscando a David, ahí está el fondo. Él se dedica a vender equipos de computadora. ¿Qué hacemos cuando queremos jugar a los juegos más nuevos? Y tenemos una computadora de hace 5 años. La ampliamos, la regalamos, la tratamos de vender para sacar plata porque voy a la tienda de David y le digo, oiga, necesito una computadora nueva, procesador Intel, ¿cuál es la última? El Core i10, ¿no? Estamos en Core i10, con 10ª o 14 generación, ya no sé ni por cuál vamos, ya me perdí con eso. Ya vamos por la 14, creo que es, o la 16, no sé, andan por ahí la generación de procesadores. No, ya antes las computadoras con 4 GB de RAM te corría todo, ¿no? Ahora métale 3264 para que te corran los juegos de ahora. Oiga, disco duro, no, de 128, no, eso es un juego. Yo quiero meterle 4, entonces necesito 20 teras en el disco duro para... ¿Qué hacemos? Renovamos el equipo. O lo ampliamos o compramos uno nuevo que cumpla las características. Y eso llamamos renovarse. Cuando la esposa dice, esposito, la lavadora que compramos hace 20 años ya ni lava, ¿qué tenemos que hacer? Renovar el equipo, ¿no? Y no va el éxito y dice, programa de renovación de lavadoras. Se entregue su vieja lavadora, le damos un bono para que se compre la nueva. Renovar, ¿qué es? Echar lo viejo y traer algo nuevo. Claro, el ejemplo.
práctico. Todos hemos entendido a la primera, que es renovarse. Miren lo que dice aquí. Y renovaos en el espíritu de... Si le aplicamos el paralelismo es, saquen las cosas que no corresponden, saquen las cosas que son de la vida anterior y metan cosas nuevas que tienen que ver con el Señor, con la palabra. Renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Cambien su forma de pensar. Se dan cuenta que la fe es una fe inteligente. Creer es creer con la cabeza, no es sentimiento. Creer es una decisión donde tú dejas lo viejo y decides meter lo nuevo, que es lo que hay en la palabra, en tu cabeza. Pero es tu responsabilidad. Cuando Cristina me dice, Íñigo, hay que cambiar la lavadora, es mi decisión cambiar la lavadora. Yo no le pregunto al vecino, oiga, ¿usted creerá que debo de cambiar la lavadora? No, pregúntele mejor a su esposa si hay que cambiar la lavadora. Ella es la que lava. Ella es la que ve cuando saca y dice, uy, y la mancha quitó. ¿Será que el jabón es malo o que la lavadora ya hay que cambiar? Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Quién es el que nos da las pautas de qué es lo que debe de haber en nuestra mente? El Señor a través de su palabra. Renovados, cambiar el espíritu de vuestra mente, y dice en segundo lugar, y vestíos del nuevo hombre creados en Dios en la justicia y santidad. No solamente es sacar lo viejo para meter lo nuevo, sino que además, cuando está hablando aquí de vestíos, está hablando de vestirse nuevamente, de meter las cosas nuevas. Dice, creados según Dios en ese nuevo hombre, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, no hay lugar a la mentira, no hay lugar a la injusticia. Y la injusticia no es solamente tratar mal a alguien. Injusticia es llegar tarde al trabajo. Eso no es justo. Si a usted le están pagando, a no ser de que sea usted el jefe de su empresa, entonces ahí sí te defiendo. Pero si usted está trabajando para alguien y entra a las 8 de la mañana, ¿a qué hora tiene que estar trabajando? A las 8 de la mañana. Su responsabilidad es que de 8 a 5 es que le están pagando para trabajar. No le están diciendo entra a las 8 y 5, 8 y 10 con el café y platicando con los compañeros. No. A usted le están pagando para trabajar de 8 a 5. Llegue a la hora. Haga las cosas bien. No, es que en el trabajo me dedico a ver Facebook e Instagram. No. O me dedico a hacer llamadas personales. No. Su llamado es a ser justo con el trabajo que le están haciendo. Pero también a la hora de ir a comprar, sea justo a la hora de pagar lo que es justo. Trate bien a los vecinos, sea justo con ellos. Así que cuando acá está hablando aquí en la justicia y santidad de la verdad, lo que está diciendo es que todo lo que dice la palabra de cómo yo debo de vivir, yo lo debo de hacer si he sido realmente transformado, si mi mente ha sido realmente transformada. Y voy a pasar rapidito, porque del verso 25 al verso 32 nos da un listado que son ideas que cada uno podemos tomar para entender lo que es una mente renovada, una mente cambiada, una vida cambiada. Dice, por lo cual, desechando la mentira, es decir, la mentira parece que no entra dentro de la renovación, dice, hablad la verdad. Ay, es que si digo la verdad me voy a meter en un problema. Es mejor digo una mentira. Una mentirita blanca, no es gran cosa. Porque yo no quiero llegar a casa y tener problemas. Digo una mentirita y así ya, llevamos la tarde tranquila. Que dice aquí, desechar la mentira, hablar la verdad. Mentira es todo aquello que es contrario a la verdad. Y si alguno quiere tener un poco más de cargo de conciencia, se lo voy a aplicar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad.
¿Cuál es la segunda? ¿Que no escuché bien? Yo soy el camino, la verdad. O sea, Jesús es la verdad y me está llamando a la verdad, que significa desechar la mentira. Ahí se los dejo en su conciencia. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, yo soy miembro con ustedes, ustedes son miembros conmigo. ¿Qué es lo que dice? Que mi trato con el hermano Miguel debe ser con la verdad. Mi trato con Cristina debe ser la verdad. Mi trato con cada uno de ustedes, con los que están en Bucaramanga Centro, con los que están en La Esperanza y con los que están por todo el mundo, debe ser ¿con qué? Con la verdad. Dice unos a otros, porque somos miembros los unos de los otros. Está apelando a que somos un solo cuerpo y pertenecemos al mismo cuerpo. Así que mi mentira, en cierto modo, va a afectar al cuerpo. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más habla de renovarse? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nos permite airarnos, pero no nos permite que la ira nos lleve a decir o a hacer cosas que no debemos. ¿Cuántas veces, aunque teníamos razones para enojarnos, la ira nos ha llevado a ser tan culpables como la otra persona? Aunque teníamos razones para estar airados porque la culpa era del otro, pero nos enojamos tanto que dijimos e hicimos cosas que no debíamos. Pues en ese momento eres tan culpable. Si hemos sido renovados, debemos de ser capaces de controlarnos a nosotros mismos. Ya no solamente decir la verdad, sino controlarnos a nosotros mismos. Y eso aplica en la iglesia, en el trabajo, con el vecino, en el carro, cuando se te cruzan, o en la moto, ¿no? O sea, uno va en la moto y de esas motos, espero que no haya aquí ninguno de esos que de repente se cruzan de mala manera, ¿no? Y luego encima todavía le grita a uno porque le pegó una pintada de la buena, porque se cruzó de mala manera, y entonces le saltas, ¿no? Entonces yo le digo a Cristina, ojalá no fuera cristiano y le pudiera cantar las 40. Pero el Señor me dice, no, te puedes airar, estoy enojado porque el carro me la hizo, pero eso no me da ningún derecho a ¿qué? A bajar el vidrio y a decirle barbaridades a la persona, aunque tengo razón, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Verso 28, el que hurtaba no hurte más. Y hurtar no significa robar bancos, significa quitarle dinero a los padres, significa que no dar el vuelto. Si hay algún hijo por acá que su papá le da 20,000 pesos para ir a comprar la Coca-Cola, y entonces le dice, no papi, se subió a 8,000 pesos la Coca-Cola. Eso se llama robar. Eso se llama robar, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nadie lo ha hecho. No, nadie lo ha hecho. Dice, no hurte más, sino trabaje. Oiga, ¿quieres un Coca-Cola? Trabaja. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajar es bueno. Una mente renovada ve el trabajo como algo bueno, como la forma justa de ganar plata, de poder comprarse lo necesario para pagar las facturas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ojalá no lo hubiera puesto Pablo aquí. Y cuando habla palabra corrompida, no es solamente las malas palabras. Mis queridos hermanos, no solamente, ojalá los jóvenes estuvieran aquí. No es solamente, sí, pero también nosotros. No es solamente las malas palabras. Porque de forma bonita yo puedo hacer mucho daño. Con buenas palabras yo puedo hacer mucho daño. Y esas siguen siendo palabras corrompidas. Palabras corrompidas no son las malsonantes. Es aquello que yo utilizo, aquello que yo digo para herir a la otra persona. Y yo soy el primero. Soy muy sarcástico muchas veces. El sarcasmo puede llegar, en fin, depende del contexto en el que estemos. El sarcasmo puede llegar a ser una palabra corrompida. Yo no he dicho nada malo, no he dicho ninguna palabra fea. Sí, pero es que la idea del sarcasmo es herir a la otra persona. La idea de la palabra corrompida que es herir a la otra persona. Dice, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Si tengo que decir las cosas, las digo porque eso edifica.
Y eso significa que hay veces que me voy a tener que morder la lengua, aunque tenga la razón. Porque lo que voy a decir va a herir, va a hacer daño, aunque tenga la razón, hermanos. Miren hasta dónde llega la renovación en nuestra mente. Miren hasta dónde llega la salvación de Cristo. No es solamente la justificación. Ay, ya tengo entrada al cielo. Ya, se acabó, se terminó. No, la salvación, la obra de Cristo en la cruz, transforma nuestra mente, transforma nuestra forma de hablar, cambia la manera en que yo me expreso, porque busco edificar a los demás a través de lo que hago y a través de lo que digo. Y podríamos seguir con los otros ejemplos que sigue en el verso 30. No contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Hermanos, cuando el Espíritu Santo, cuando la obra de Cristo nos ha transformado y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra vida, nuestra fe tiene que estar regida por una nueva manera de pensar. Vuelvo a insistir, la fe no es sentimiento. Los sentimientos entran dentro del proceso donde lo tenemos que someter a Cristo. Pero la fe está ligada, y lo vemos en varios textos, Romanos, Efesios, Gálatas también habla de eso. La fe está ligada ¿a qué? A nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, a nuestro pensar. Porque no son los sentimientos los que hieren. Los sentimientos llevan a que nuestra inteligencia actúe de mala manera con los demás. Digamos lo que no debemos de decir. Así que Pablo está siendo claro y directo con cada uno de nosotros en relación a nuestra inteligencia. Y ahora la pregunta es, bueno, eso está muy bien. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo transformamos entonces nuestra manera de pensar? Con esto ya concluimos. No hemos visto que Dios nos ha dado claridad a través de Cristo, que Cristo nos ha dado el ejemplo, que el Espíritu Santo nos da poder para transformar. Y esto es a través de lo que la palabra nos enseña. Y no quiero ser simplista, haga su devocional y yo. Bueno, eso es parte de lo que debemos de hacer. Pero cuando usted está leyendo la palabra, no es solamente, a ver qué hora es, son las 11:31, ya voy tarde. No, tengo que salir a 45 para poder llegar justo al trabajo, porque pasa el autobús por allá. Entonces, a ver qué leo por acá. Bueno, voy a leer estos 3 versículos. Por lo demás, hermanos míos, gracias, Señor, por la palabra. Bien, Dios. Eso no es ser transformado por la palabra. Eso es cumplir. Cumplir, ¿no? En el checklist del día. Me levanté, sí. Desayuné, sí. Me vestí, sí. Leí la palabra, sí. Oré, también. Esa es una excusa, ¿no? Cuando hablamos de que la palabra nos debe de transformar, hablamos de leer con detenimiento. Con lo cual, hermanos, si por la mañana no le da tiempo a leer con detenimiento, busque un espacio en el día donde pueda tener ese tiempo. Si usted trabaja y se queda a almorzar allá y es capaz de almorzar en 10 minutos y todavía tiene 50 minutos para descansar antes de volver a entrar otra vez a su trabajo, pues entonces ahí tiene 50 maravillosos minutos para abrir la palabra y poder digerir, poder incorporar lo que la palabra de Dios nos ha subido. Que no puede porque tiene jornada corrida y entonces es por la tarde, pues entonces busque el tiempo por la tarde o por la noche, cuando ya tiene los hijos acostados. Pero busque un tiempo que no sea una excusa, cumplir con el día. Cuando hablamos de que la palabra debe de transformarnos, significa que debo de poner atención. Y hermanos, la palabra no es complicada, solamente que muchas veces no tenemos el panorama completo porque no queremos dedicarle tiempo. Empezamos a ver, bueno, ¿cuántos han tenido este año? Han llevado un plan de la lectura anual de la palabra. ¿Cuántos han estado leyendo? Tenemos 1, 2 por allá, 3, 4. Ahí tenemos ni a la mitad de los que estamos aquí. ¿Cómo queremos tener un panorama
de lo que la Biblia dice, encontrarle el jugo si no encuentro tiempo. Uno, para leer la Biblia, y lo voy a poner, leerlo como una novela, o sea, leerlo como... Y para eso hay agendas, como las que Cristina vende. Tratamos de hacer la lectura en base, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en base a la forma en que tienen el Antiguo Testamento, que es ordenado de esa manera. Tiene sus razones, créanme, solamente créanme ahí. El Nuevo Testamento un poco siguiendo la cronología. Cuando nosotros ya es el tercer año que vamos, tercer o cuarto año que llevamos, vamos con la lectura anual. Nunca lo habíamos hecho. Pero cuando ya vas en el tercer año leyendo de forma completa la Biblia, uno va relacionando, oiga, y esto. Y entonces cuando uno va a la palabra y lee el texto, dice, oiga, esto que está hablando está relacionado con aquello, con lo otro. ¿Saben por qué se nos dificulta? Porque no tenemos un panorama completo. Porque no encontramos, abrimos la palabra y ya estoy empezando a bostezar. Ya estoy empezando a bostezar y no he empezado ni siquiera a leer. Hermanos, leamos la palabra. Hermanos, busquemos la forma de estudiar. Si usted no sabe cómo estudiar, búsqueme y yo le enseño. No tengo ningún problema. Pero búsqueme. No se quede con los brazos cruzados diciendo, ay, es que yo no sé. Yo le estoy ofreciendo la solución a su problema. Búsqueme. Y yo le enseño, le acompaño, le explico y le ayudo. Y cuando uno va aprendiendo y va escuchando y va relacionando la palabra, ¿saben qué es lo más interesante? Es que la palabra se va volviendo muy interesante. Y uno va extrayendo los principios y entonces va entendiendo lo que la Biblia está enseñando de forma global y nuestro entendimiento se va renovando. Nuestro entendimiento va cambiando. Pero eso significa exponernos abiertamente a la palabra y estar dispuestos a cambiar. Está diciendo Pablo aquí, oiga, tienen que cambiar, es un mandato. Pero esto es como los niños, ¿no? Tú le dices, no toques eso y ellos no van a tocar. Ellos pueden desobedecer el mandato. La Biblia dice, vestidos, andad en las cosas del Señor, renovaos. Pero es tuya y mi decisión el querer hacer. Yo no les puedo obligar. Yo lo que les puedo es, a partir de la palabra, exhortar a que su entendimiento, su inteligencia, su forma de ver la vida sea profunda. Pero ustedes tienen que desearlo y estar convencidos de que quieren eso. Lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que les dé esa sensibilidad para buscar realmente al Señor y que nuestro entendimiento sea realmente profundo. Vamos. Gracias, bendito Señor. Gracias porque tu palabra nos habla. Gracias porque tu palabra nos habla a nuestra mente, nos da entendimiento. Y, Señor, tú quieres que nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver el mundo sea transformada a través de esa fe que es una fe inteligente. Señor, lo único que puedo pedirte es que inquietes la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Señor, que tú les hagas entender la necesidad que ellos tienen de ser transformados, que no es una opción, tú nos mandas a hacerlo, Señor. Y que ese mandato se vuelva una decisión personal en cada uno. Señor, ayúdanos, ilumínanos, danos entendimiento. Y no solo eso, también, Señor, ayúdanos, danos valor para poder pedir ayuda, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.